Hola, agradezco nuevamente la invitación para estar con ustedes en Trabajando con Fe. En esta ocasión les comparto algunas reflexiones sobre la exhortación apostólica posinodal Querida Amazonia del Papa Francisco, como resultado del sínodo celebrado en Roma entre el 6 y el 27 de octubre del año pasado, bajo el título Amazonia, nuevos caminos para la Iglesia y la ecología integral. Querida Amazonia, promulgada el 2 de febrero de este año, es una llamada urgente del Papa Francisco a una conversión ecológica integral en la línea de Laudato Si. Acabamos de celebrar hace algunas semanas 5 años de la promulgación de esta interesante encíclica. Si la encíclica Laudato Si sobre el cuidado de la casa común da un marco teológico pastoral sólido, amplio y profético para la misión de la Iglesia en el cuidado de nuestra casa común, Querida Amazonia es un llamado urgente para preservar, defender y cuidar el gran pulmón que es la Amazonia, así como los pueblos que la habitan desde tiempos ancestrales. Recordemos que la Amazonia es una de las mayores reservas de biodiversidad. Del 30 al 50% de la flora y fauna en el mundo están en la Amazonia. El 30% del agua dulce y de los bosques también se encuentran allí. Si la Amazonia se depreda, han dicho muchos especialistas, el planeta puede romper su equilibrio y quedar comprometida la propia vida. De ahí la trascendencia e importancia de este sínodo para hacer un llamado a cuidar este importantísimo pulmón del mundo, no solo del continente americano, y por lo tanto, pues el Papa Francisco, al hacer este llamado mediante Querida Amazonia, pues es un signo más para que la Iglesia cada día asuma su compromiso en el cuidado de nuestra casa común, y de ahí también la importancia de que ahora les compartamos una breve síntesis de este importante documento pontificio. El texto de Querida Amazonia se desarrolla a partir de 4 sueños concretos que el Papa Francisco los plasma de esta manera. Sueño con una Amazonia que luche por los derechos de los más pobres, de los pueblos originarios, de los últimos, donde su voz sea escuchada y su dignidad sea promovida. Sueño con una Amazonia que preserve esa riqueza cultural que la destaca, donde brilla de modos tan diversos la belleza humana. Sueño con una Amazonia que custodie celosamente la abrumadora hermosura natural que la engalana, la vida desbordante que llena sus ríos y sus selvas. Sueño con comunidades cristianas capaces de entregarse y de encarnarse en la Amazonia, hasta el punto de regalar a la Iglesia nuevos rostros con rasgos amazónicos. Cada uno de estos sueños tiene su propia explicación. Dentro de estos sueños, el Papa Francisco naturalmente nos vuelve a recordar la necesidad de la ecología integral, de la que el Papa habla en Laudato Si. Recordemos que la ecología integral no se conforma con ajustar cuestiones técnicas o decisiones políticas, jurídicas y sociales. Antes bien, la gran ecología siempre incorpora un aspecto educativo que provoca el desarrollo de nuevos hábitos en las personas y en los grupos humanos. Por tanto, dice el Papa Francisco, no habrá una ecología sana y sustentable capaz de transformar algo si no cambiamos como personas, si no se las estimula a optar por estilos de vida diferentes, menos voraces, más serenos, más respetuosos, más ansiosos, más fraternos. Todos los cristianos y las personas de buena voluntad estamos llamados a la misión de cuidar nuestra casa común. Ya decía el Papa Francisco en Laudato Si, ¿qué tipo de mundo queremos dejar a quienes nos sucedan, a los niños que están creciendo? Uno de los temas que aparecen en Querida Amazonia y que resulta de interés para reflexionar en este momento
es el tema del buen vivir. ¿Qué es el buen vivir? El Papa Francisco nos dice que implica una armonía personal, familiar, comunitaria y cósmica, y que se expresa en su modo comunitario de pensar la existencia, en la capacidad de encontrar gozo y plenitud en medio de una vida austera y sencilla, así como en el cuidado responsable de la naturaleza, que preserva los recursos para las siguientes generaciones. El buen vivir del que habla el Papa Francisco conjuga una base ética, un estilo de vida y una experiencia comunitaria de trabajo que hunde sus raíces en la cosmovisión y forma de vida de muchos pueblos indígenas y en varios espacios urbanos para generar, promover, defender y cuidar la vida en todas sus expresiones, contra la lógica capitalista de saqueo y depredación de la naturaleza, así como del paradigma tecnocrático y consumista de hoy. La base del buen vivir es la persona y la comunidad, ya que las personas no vivimos aisladas, sino en un entorno familiar, comunitario, social y natural. Además, no habrá una nueva relación con la naturaleza sin un nuevo ser humano. No hay ecología sin una adecuada antropología. Este es un elemento muy importante que el Papa Francisco remarcó en su momento en Laudato Si y que ciertamente vuelve a remarcar en Querida Amazonia. Cuando la persona humana es considerada solo un ser más entre otros que procede de los juegos del azar o de un determinado, de una determinada concepción física, se corre el riesgo de que disminuya en las personas la conciencia de la responsabilidad. Un antropocentrismo desviado no necesariamente debe dar paso a un biocentrismo, porque eso implicaría incorporar un nuevo desajuste que no solo resolverá los problemas, sino que añadirá otros. No puede exigirse al ser humano un compromiso con respecto al mundo si no se reconocen y valoran al mismo tiempo sus capacidades peculiares de conocimiento, voluntad, libertad y responsabilidad. Es decir, junto con una ecología profundamente integral, se necesita una real y verdadera antropología que nos recuerde la responsabilidad que tenemos los seres humanos en el cuidado de nuestra casa común y la responsabilidad que tenemos en este momento concreto de crisis ecológica en sus grandes dimensiones y de crisis civilizatoria. El Papa Francisco une estos dos elementos en Querida Amazonia a lo largo de las páginas de este importante texto pontificio. El buen vivir es considerar la centralidad de la persona y la importancia de realizarnos en comunidad, pues la vida es un camino comunitario donde las tareas y las responsabilidades se dividen y se comparten en función del bien común. No hay lugar para la idea de un individuo desligado de la comunidad o de su territorio. Incluso el buen vivir también es una pedagogía ecológica integral que consiste en contemplar y no solo analizar, amar y no solo utilizar. Dice el Papa Francisco, cito, cultivar sin desarraigar, hacer crecer sin debilitar la identidad, promover sin invadir. El buen vivir se construye artesanalmente y promueve redes de solidaridad. Todo proyecto del buen vivir debe integrar, como dice el Papa, la justicia, para escuchar tanto el clamor de la tierra como el clamor de los pobres, un llamado que hizo de manera muy directa en Laudato Si. La preocupación por el desarrollo integral de los más abandonados de la sociedad brota de nuestra fe en Cristo y es un signo identitario de nuestra misión evangelizadora. Por eso, cristianamente hablando, ante el llamado del cuidado de nuestra casa común también está el llamado, ¿verdad?, a buscar una vida digna para los sectores más desfavorecidos de nuestra sociedad. También el buen vivir se sostiene gracias a una ecología primigenia.
a una ecología primera. Y lo dice el Papa Francisco en estas palabras, el Señor, que primero cuida de nosotros, nos enseña a cuidar de nuestros hermanos y hermanas y del ambiente que cada día nos regala. El buen vivir del que nos habla querida Amazonia implica, por tanto, la necesidad de pensar y vivir un estilo de vida alegremente sobrio, sencillo, contemplativo y solidario, con los que poco o nada tienen. Implica también reducir la producción de residuos y el uso de plásticos, optar por energías renovables, apostar por las empresas de economía social y solidaria y las finanzas éticas, apoyar iniciativas que promuevan una nueva economía y un nuevo modelo de desarrollo basado en el bien común y la ecología integral. A grandes rasgos, esto podemos encontrar en las páginas de querida Amazonia. Hoy nos encontramos pues con un desafío muy grande, con un desafío que implica la participación de todos. Recordemos que ya el Papa Francisco en Laudato Si nos habla de dos crisis de grandes dimensiones, la crisis ecológica y la crisis civilizatoria. Ante estas crisis, pues estamos ante un gran desafío cultural, espiritual y ecológico. Y aquí podríamos pues abrir una pregunta para todos ustedes. ¿Qué respuesta podemos dar a esta situación que nos incumbe a todos y que de todos pide acciones concretas? ¿Podríamos hacer más directa esta pregunta? ¿Qué respuesta podemos dar como empresarios? ¿Qué respuesta podemos dar como trabajadores? ¿Qué respuesta podemos dar como corporativo? ¿Qué respuesta podemos dar como equipo de trabajo? Esa es la pregunta que podemos hacer en este momento. Claro está que cada uno de los que participamos, ya sea en el mundo laboral, en el mundo académico, en el mundo educativo, en el mundo social, pues necesitamos trabajar juntos y necesitamos pensar las formas concretas para responder a estas crisis y para salir de estas situaciones que actualmente vivimos en términos ecológicos. Ya el Papa Francisco nos decía la necesidad de cambiar, la necesidad de una conciencia común, la necesidad de reconocer que la crisis ecológica es un llamado a una profunda conversión interior, a una profunda conversión, ¿verdad?, en la persona, a una conversión en las comunidades, en las familias, y por qué no decirlo, una profunda conversión dentro de las empresas. Hoy necesitamos empresas responsables, empresas comprometidas, empresas, ¿verdad?, que ayuden a generar un desarrollo humano integral dentro de la sociedad donde se encuentran, dentro de los objetivos concretos para sus trabajadores, para los empresarios. Hoy necesitamos empresas que se unan a este llamado, incluso podríamos decir a este clamor por cuidar nuestra casa común, a este llamado que nos hace el Papa Francisco, tanto en Laudato Si como ahora, querida Amazonia. Directamente, nos dice el Papa Francisco, para el creyente, el mundo no se contempla desde fuera, sino desde dentro, reconociendo los lazos con los que el Padre nos ha unido a todos los seres. Si tú nos estás escuchando y eres creyente, eres hombre y mujer de fe, y te unes a este llamado, a esta tarea, comienza a asumir una conciencia ecológica, comienza a compartir estas ideas que el Papa Francisco nos da en estos dos documentos, Laudato Si, querida Amazonia. Comienza a compartirlos con tu familia, comienza a hacer acciones concretas, ecológicamente hablando. Comienza a generar una conciencia común en tu lugar de trabajo.
Comienza a establecer canales de diálogo para que en la empresa, en el corporativo, en el lugar del trabajo, puedan generar acciones concretas para el bien de las personas y para el bien de nuestra casa común. Si eres creyente, si eres hombre y mujer de fe, unámonos en esta tarea que Dios nos está pidiendo concretamente en este momento. Necesitamos superar el individualismo que tanto daño ha hecho a este mundo y que al ser humano lo ha alejado de su vocación: construir comunidad, construir familia, construir una felicidad común. Necesitamos también partir y cultivar sólidas virtudes para un compromiso ecológico. Una de las tareas concretas para el llamado que nos hace el Papa Francisco, tanto en Laudato Si como en Querida Amazonia, pues es una educación permanente. Y qué necesidad, ¿verdad?, resulta ser esta educación, pues en los lugares del trabajo. La educación humana para el adecuado trato, para la adecuada relación, pero la educación ecológica para que todos nos ayudemos y para que todos ayudemos al cuidado de nuestra casa común. Ojalá que soñemos que en nuestras empresas, en nuestros lugares de trabajo también reflejemos la cultura de la vida de la que nos habla el magisterio de los papas, la cultura de la vida que se refleja pues en una adecuada concepción de la vida, en una adecuada forma de vivir y en una adecuada forma de relacionarnos con Dios, con nuestros hermanos y hermanas, con nuestra casa común y, por qué no decirlo, con nosotros mismos. Una educación que genere un ambiente de paz, de tranquilidad, de fraternidad y que sea signo de una salud personal y de una salud social, comunitaria, que sea signo de un compromiso cada vez mayor para que como profesionistas, como trabajadores, como miembros de un solo corporativo, pues nos ayudemos mutuamente a que nosotros seamos signos de este compromiso ecológico que nos está pidiendo el Papa Francisco. Al final de todo, como corporativo, como empresas, pues somos una familia y como familia necesitamos cuidarnos todos, pero también necesitamos cuidar el ambiente que nos rodea. Necesitamos comprometernos a este llamado que nos hace el Papa Francisco. Tal vez no estemos involucrados, implicados, cercanos a esa gran extensión natural que es la Amazonia, pero también tenemos nuestras Amazonias en nuestros lugares de vida, de residencia y de trabajo. Esas zonas verdes, esas zonas ambientales en las cuales nosotros vivimos e incluso disfrutamos, necesitamos cuidar esas zonas verdes, necesitamos cuidar esas áreas verdes para que vivamos una vida realmente digna y una vida en armonía con nuestra naturaleza, con nuestra casa común. Necesitamos caer en la cuenta que cada uno de nosotros, en la medida en que vaya contribuyendo al cuidado de nuestra casa común, en esa misma medida garantizaremos nuestra propia vida y la vida de los demás, porque no solo se trata de pensar en uno, sino se trata de pensar en los demás. Es decir, se trata de liberarnos de esas cadenas en las cuales hemos estado instalados a lo largo de mucho tiempo, que le llamamos el individualismo, el egoísmo. Si queremos contribuir al cuidado de nuestra casa común, necesitamos pensar en clave del nosotros. Necesitamos pensar en los demás. Necesitamos pensar también en clave intergeneracional, porque necesitamos pensar y caer en la cuenta qué mundo vamos a dejar a las generaciones que vendrán, qué mundo vamos a dejar a todas esas generaciones que, si la cosa no cambia, cuando ellos y ellas estén, nos reclamarán lo que hicimos o no en el momento este
en el que estamos viviendo. Por eso es importante, pues, amigas y amigos, que pues nos acerquemos a Laudato Si, que nos acerquemos a querida Amazonia. Esta es la invitación. Y como misioneros en el mundo del trabajo, pues necesitamos que en ese espacio donde realizamos humanamente el trabajo, pues también sea un espacio para el cuidado de nuestra casa común. Y que como misioneros, como hombres de fe, como mujeres y hombres de buena voluntad, como empresarios, como trabajadores, pues también contribuyamos a que cada día nuestro mundo sea cada vez un mundo humano y un mundo libre de toda esta situación que lo deteriora, que lo lastima y que incluso, ¿verdad?, atenta contra la vida de todos. Pues amigas y amigos, nuevamente agradezco su atención y pues allí está la invitación para leer querida Amazonia. Me despido y les saludo. Hasta pronto.